Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un honor saludarle. Hoy vamos a tratar el tema de educación y el impacto del COVID. Además que hay muchas aristas que quedan alrededor de esto y que son de sumo interés y de mucha importancia para nuestra sociedad poder atenderlas. Por ejemplo, la cantidad de alumnos que simplemente están desconectados de las clases virtuales y que quedarán de igual forma con un riesgo muy alto de desertar con el año escolar, el próximo año escolar. Quiero recibir hoy a nuestra invitada especial. Ella es Nivia Roxana Castrellón, que nos acompaña en esta oportunidad. Ella es una especialista en temas de educación, no tengo que presentárselas. Va a hablar a título personal en esta ocasión, aunque también forma parte de varias organizaciones que se encargan de ayudar, de mejorar y de contribuir a la educación panameña, como por ejemplo COPEME. Quiero saludarla, Nivia, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muchísimas gracias, Adelita, y qué bueno que el polígrafo le dé tanta relevancia al tema educativo, porque justo problemas coyunturales pueden tener impactos a mediano y largo plazo en lo social, en lo económico y en el desarrollo humano de la República de Panamá y por supuesto en el mundo, ya que como sabemos hay un porcentaje altísimo de estudiantes a nivel global que no están pudiendo acceder a clases presenciales. Y en ese porcentaje quiero concentrarme un momentito. Hay varias cifras por parte del Ministerio de Educación que han salido a relucir como parte de esa franja de alumnos que no se han podido conectar. Primero eran 300,000, cito cifras del propio ministerio. Después era un 24% que equivale a 205,000 y la cifra más reciente fue de 58,000. Amén por el avance, pero no veo una explicación de cómo se logró contactar o conectar esa cantidad de alumnos a las clases virtuales. Yo quisiera saber en su criterio cuál es esta cifra. Yo creo que hay que hacer una diferenciación. En Panamá se utilizó y se está llevando a cabo una estrategia multiplataforma. ¿Qué significa una estrategia multiplataforma? Se está usando radio, televisión, plataformas digitales y módulos impresos para el objetivo de brindar el derecho a la educación independientemente de la cultura y de la región. Eso significa que no es solamente a través de plataformas virtuales, estamos hablando de una forma de llegar a los alumnos independientemente de su cultura, su región y las limitaciones en los servicios públicos que tengan. Hay que resaltar que ya las escuelas panameñas tenían grandes falencias incluso en el acceso a internet y unas brechas muy distintas dependiendo de la región educativa. Por ejemplo, hoy las escuelas en la comarca Nove Buglé, un 87% no tienen conectividad. Imagínense los hogares. Entonces, hablaríamos de una estrategia multiplataforma y que haya el contacto entre la escuela y el alumno, independientemente o no que haya una plataforma virtual. Tiene que pensarse en todo el apoyo que se ha recibido de empresas de comunicación tradicionales, de instancias que han permitido acceder a clases a través de radio, televisión, módulos impresos que ha hecho el Meduca y por supuesto las plataformas digitales. Sí, pero en realidad esa cifra ¿cuántos son? Es decir, algunos se conectan por algunas plataformas, otros por WhatsApp y otros por el radio, pero ¿cómo pueden tener esa cifra exactamente de 58,000 alumnos que no son los que están conectados? Yo no entiendo de dónde sale. Es que es bien importante que precisemos algo. No es que no estén conectados, esos alumnos no han sido localizados. Sí. Eso significa que desde el inicio del año escolar no han podido ser ubicados. Obviamente, aquí el tema es el siguiente. Panamá tuvo en los últimos 2 años un aproximado de 14,000 desertores escolares. Así es. ¿Eso qué implica? Que a pesar que hablamos de una oferta educativa universal a nivel de primaria,
En realidad, la tasa neta de escolarización, que significa los alumnos que finalizan el año escolar en primaria, es el 10%. En premedia es del 69% y en media es del 52%. ¿Qué significa eso para quienes nos escuchan? Que básicamente perdemos a la mitad de los estudiantes que inician en primaria. Y si añadimos que el 40% de los estudiantes universitarios desertan en la República de Panamá, convirtiéndonos en el cuarto país con mayor deserción en América Latina, estamos ante un problema muy grande. Si hablamos de los 68.000 que se manejaban hace algunos días, ya estamos en 58.000. Eso significa que ha habido un avance en la localización de estudiantes que no habían sido ubicados de aproximadamente 10.000 estudiantes, implica que este esfuerzo tiene que continuar. Con relación a tu pregunta sobre conectividad, no es conectividad virtual, es la comunicación entre el centro educativo, llámese director, con el estudiante que pudo haber iniciado cuando se vuelve a clase, pero debido a diferentes circunstancias se haya perdido. Por eso se habló y se habla y se está implementando una red de retención y reinserción escolar, porque esto ya se sabía que podía pasar, tomando en cuenta el historial de la República de Panamá, porque qué bueno que hablemos de esto ahora, Adelita, pero la realidad es que esa sangría y esa pérdida de niños, niñas y jóvenes viene pasando desde hace décadas ante la indiferencia de la sociedad panameña. Ahora todo se ha visibilizado y magnificado debido al problema que existe, pero lo que está pasando, y justo ayer hubo una conferencia muy interesante de parte del INCAE hablando de la situación de Panamá, y es que hay un empeoramiento en la inclusión social en los últimos 10 años y también en los accesos a educación primaria en los últimos 10 años, no ahora. Esto viene pasando ante una sociedad que de pronto prioriza otros temas. Lo que pasa es que la sociedad y también el Ministerio de Educación nunca le siguió la pista a estos estudiantes, a los desertores, y estas personas se convirtieron en ninis. ¿Cuántos vamos a tener en esta oportunidad? Me gustaría hablarlo en el siguiente bloque para poder tener una dimensión en qué nos vamos a enfrentar y cómo vamos a reinsertar a estos jóvenes al ciclo escolar. Una pausa, vamos a regresar más adelante con nuestra entrevista. Hoy la especialista Nivia Roxana Castrellón. Usted quédese con nosotros. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. ¿Qué cantidad de estos jóvenes que no atienden las clases pueden reinsertarse? Este es un súper reto para el país porque, como lo ha dicho la invitada, en esta ocasión vamos a tener muchas más personas, muchos más alumnos que tal vez vayan a quedar por fuera de la educación. ¿Qué vamos a hacer para reinsertarlos? Tomando en cuenta en la pregunta, Nivia, dos cosas, que son familias que tal vez no tienen acceso a conectividad o a internet y que tal vez tampoco tengan los instrumentos para hacerlo en esta época virtual. Me gustaría que nos expliquen cuál es la estrategia. Yo creo que es una estrategia nacional, Adelita. Puedo comentarte que a nivel de COPEME, y esto es un hecho público, lo pueden ver en las redes sociales, se tomó la decisión de ir a los sectores que están representados en el COPEME para hablarles de esta situación. Sí. Esto es un tema que tiene que ser de incumbencia nacional. Yo creo que ya aquello de qué hace el Menuca no, es qué hacemos todos, porque es una misión titánica. Y sobre todo tomando en cuenta que la política de telecomunicaciones de este país, que está trazada, es una responsabilidad y un pendiente que tendemos en un país en la que se atribuye en el índice de pobreza multidimensional de niños, niñas y jóvenes, en un porcentaje importantísimo, aproximadamente un 15%, la pobreza multidimensional a la falta de acceso a Internet. Y eso estaba pasando en 2018. Así es. Lo que pasa es que el problema que tenemos en Panamá es que a veces nos enfocamos en lo coyuntural, lo que acaba de pasar, pero no nos damos cuenta que sin esas políticas públicas a mediano y largo plazo, este país no va a poder ser un país de oportunidades para todos. ¿Y cuál es la estrategia que vamos a tener de ahora en adelante para lograr que esas personas se conecten? Bueno, primero que todo,
inicia, si puedo hablarte de lo que ha hecho COPEME, desde un punto de vista de un analista, no como alguien que es miembro de COPEME, ha sido muy sabio, primero, haber hecho protocolos para entender que en realidad aquí nuestra situación, que nosotros estemos hablando vía Zoom, en este momento no es la de miles y cientos de miles de niños y niñas en Panamá. Entonces, entender que si queremos inclusión, tenemos que asegurar el derecho al acceso a la tecnología de manera universal en la República de Panamá. Es un derecho humano de segunda generación y tenemos que hacerlo. Eso es lo primero. Y ojalá que de aquí al 2024 eso se dé, porque es un atraso de 25 años. Sí. Y esto que estoy diciendo es muy importante porque es muy fácil culpar ahora que lo necesitamos al que está. La gente que llegó es hace muy poquito. ¿Qué pasó con todos los demás? Las demás administraciones. ¿Qué ocurrió? ¿Qué no ocurrió? Yo creo que son preguntas que nos tenemos que hacer y de pronto trascender a preguntar si las clases inician, y lo he dicho en un montón de foros y lo voy a reiterar acá, que si las clases inician antes o después de los carnavales, que pareciera ser lo que más le importa a mucha gente acá, y vamos a cambiar el discurso y poner el ojo en lo importante y en lo estratégico, no en la complacencia de las fechas que nos hacen felices y de pronto olvidarnos de nuestros problemas. Eso por un lado. Vamos a seguir con la estrategia. Entonces, hablemos también de un seguimiento y una red de alerta temprana, que es un poco lo que ha propuesto COPEME y que ha adoptado MEUNUCA, que es la red de retención y reinserción escolar, en la que hay una alarma temprana si un chico se deja de comunicar con su escuela, y hay una serie de protocolos para poder asegurar que ese niño o niña o joven vuelva al colegio, y hay también una planificación de cómo reinsertarlo. Ahí tienen que trabajar los directivos, tienen que trabajar los consejeros, los maestros de aula, los orientadores. Aquellos chicos que se hayan salido del sistema, tenemos que implementar una estrategia que ya ha sido propuesta para modalidades flexibles que permitan en todos los niveles educativos hacer de pronto la nivelación necesaria y también ir viendo cómo están aprendiendo estos niños. Obvio. Obviamente, lo otro que debemos hacer, dependiendo del tema de los ninis que tanto te interesa, es ofrecer alternativas de educación técnica junto a otros actores como el sector productivo, hablo del sector laboral y empresarial, para que estos chicos y chicas tengan probabilidad de poderse insertar en una sociedad. Esa es la fórmula que se ha empleado hace mucho tiempo y realmente lo que ha demostrado la estadística es que los jóvenes son cada vez más excluidos de las oportunidades de trabajo, lo que a mí me lleva a preguntarme qué tan exitosas son entonces estos entrenamientos y qué tanto han servido para poder lograr la productividad de este sector de la población. Bueno, es muy importante la pregunta que me haces, pero en realidad no ha sido tal. Estoy hablando primero de una reinserción al sistema educativo formal. No estoy hablando de clases a nivel laboral o estas modalidades nocturnas. Estoy hablando de poder volverlos a insertar en un aula de clase, incluso pensar en grupos con edades similares, utilizando, por supuesto, plataformas. Hay muchas plataformas allá afuera que pueden ayudar a que sean certificados y que tengan las competencias, habilidades, actitudes y destrezas necesarias para esa inserción laboral, e incluso pensar un poquito más en grande. No pensemos en lo que usualmente se ha hecho, pensemos en ofrecerles las competencias tecnológicas y digitales que requiere la cuarta revolución industrial a la que Panamá se aboca. Pronto va a salir el índice mundial de competitividad y a nosotros nos interesa que este país realmente sea un país mucho más oportuno en darle esos espacios, especialmente a aquellos que tienen más desventajas y menos oportunidades. Yo sé que pues su posición tiene también o podría tener algunas limitaciones en las respuestas, pero le hago la pregunta porque como usted siempre sabe de todo, le pregunto, estas cosas también necesitan un presupuesto y ahorita en plena pandemia lo que menos hay por ahora es dinero. Entonces, ¿cómo se le va a dotar a estas personas de esas herramientas? Bueno, yo creo que precisamente por eso estamos hablando de una red
Y una red significa que los gobiernos locales se interesen en los ciudadanos que viven y a los niños, niñas y jóvenes que viven en sus comunidades. Sí. Hay recursos, usemos bien los recursos. Panamá usualmente, y se ha visto muchísimo, que ha hecho muchos programas para ayudar a personas, incluso está el Plan Colmena. Incorporemos el elemento digital. Pensemos por el otro lado en que en realidad es una actitud ganar-ganar. Si nosotros logramos incorporarlos al desarrollo, son personas que no van a depender de un subsidio, son personas que van a poder contribuir a esta sociedad, son talentos que vamos a utilizar correctamente, porque ser pobre no significa ser un fracasado. Por supuesto. Voy a decir aquí 17,000 veces. No. Nunca podemos entonces, partir de esa premisa, quedamos excluyéndonos todos. Es que es correcto, por eso lo estoy diciendo. Entonces eso es un mensaje a los que están allá afuera y dicen no voy a poder. Yo sí les digo hoy, sí van a poder y sí podemos como sociedad, empresa privada, trabajadores, la academia, las ONGs educativas, por supuesto los primeros mandatarios en este tema, que son las personas que han sido elegidas. Y estoy hablando, por supuesto, en todos los cargos a nivel local y a nivel nacional. Podemos hacer una diferencia, pero con un foco claro, que este país ha perdido oportunidades y que también hay una gran amenaza y que no lo puedo dejar de decir en este momento, que ya el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo vaticinó que si no le damos acceso a Internet de manera universal a nuestra ciudadanía, Panamá puede tener un retroceso en el índice de desarrollo humano de 30 años. Quedaríamos igual a la era posinvasión. ¿Queremos nosotros llegar a eso? No. Entonces, por eso, qué bueno que estamos hablando de este tema hoy, porque esto es una forma de descargar conciencia. Yo no quisiera que en 20 años alguien me venga a entrevistar, y espero estar viva para hacerlo, y que estemos hablando del mismo problema. Entonces, manos a la obra, remangarnos y no a preguntar qué están haciendo los demás, qué vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer una pausa por ahora, Roxana, y regresamos con mucho más que hay que ofrecer realmente con el tema de la educación y todo lo que todo lo que esto conlleva. Tenemos que hacer una breve pausa, regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en este programa. Vamos a hablar también acerca de los colegios particulares. Hoy estamos hablando con Nidia Roxana Castrellón y hay muchas más preguntas para ella. Roxana, como me queda poco tiempo, te voy a pedir un poquito de brevedad en las respuestas, aunque me gustaría hablar contigo mucho tiempo, no me permite el formato del programa. Primero que todo, ¿se va a hacer el censo que propuso Copeme para poder investigar y saber qué es lo que hay en cada casa de los alumnos y ponerle rostro a esa gente que sabemos que puede estar conectada por WhatsApp o por computadora o que no tiene internet? ¿Y cuándo se va a hacer? Bueno, primero que todo decir lo siguiente, esa información debió haber salido del Censo Nacional que no se ha hecho. Y eso es lo que está produciendo tantos problemas. Hay que tenerlo claro, eso debió haber sido una pregunta del censo. Dos, decir que sí se ha hecho una propuesta, no está en manos, por supuesto, de una instancia que es asesora, en un momento dado decir cuándo se va a hacer. ¿Que es necesario? Absolutamente necesario, pero no solamente en educación, es para todo que es necesario. Claro. Y te doy el mejor ejemplo. A nosotros nos ocurrió en la Junta Nacional de Escrutinio, justo en los circuitos 12.1 y 1.1, que no había conectividad, ni con teléfono satelital. Y estamos viviendo una situación que básicamente nos indica que si no vamos a tener carreteras físicas, al menos tengamos carreteras virtuales, Claro. porque no podemos excluir a las personas y castigarlos dobles por no estar comunicados. Otra pregunta, Roxana. El próximo ciclo escolar va a contar, bueno, se anuncian desde ahora muchos planteles escolares particulares que van a cerrar o que no saben si van a abrir. ¿Cuál es la proyección que tienen ustedes al respecto? Bueno, te voy a hablar a título personal, no tengo Sí. ninguna proyección, no ha sido analizado, pero sí te puedo decir que para mí que un centro educativo
independientemente que sea oficial o particular, cierre es una tragedia. Claro. Yo soy de la opinión que en este país se necesitan más y mejores centros educativos, oficiales y particulares. Ojalá eso no ocurra y ojalá se busquen formas para que eso no ocurra. Yo sé que en este país ha habido de pronto estrategias para atraer inversiones, incluso de temas que podemos poner un signo de interrogación, como juegos de azar. Sí. Entonces, ¿por qué no hacer algo que al final del día pudiera ayudar a muchos a tener la oportunidad de escoger diferentes ofertas educativas, siempre de calidad, ojo, Sí. porque la calidad no la determina si es un centro educativo oficial o particular, sino un propósito con la calidad que siempre vamos a insistir en ello. Pero ¿tienen ya un estimado de estas cifras? Porque eso es básico para saber cómo se tiene que preparar el Ministerio de Educación o los colegios oficiales. Bueno, yo lo único que puedo mencionar es que en el caso del COPEME lo que hemos visto es que el mayor éxodo de colegios particulares a oficiales, estamos hablando que han sido en las provincias de Panamá Oeste, también lo estamos viendo en el área de San Miguelito. Eso es lo que yo te puedo decir. Nosotros no hemos analizado, y aquí te puedo decir como COPEME eso no se ha visto, pero insistiría en algo, estoy hablando a título personal, hay que hacer un esfuerzo para que haya más y mejor educación en todo el país y eso implica una articulación y complementariedad entre las trayectorias educativas, porque hay trayectorias educativas en las que la educación particular ayuda mucho, especialmente en primaria, en ciertas regiones del país. Sí, pero de todas maneras el Ministerio de Educación tiene que saber cómo prepararse ante esta migración. Igualmente, el próximo año, ¿cómo va a ser, Roxana? ¿Qué es lo que va a pasar el próximo año? Bueno, yo no tengo una bolita de cristal, no, pero ¿cuál es la proyección? Lo que sospecho que va a pasar, que me encantó eso. Ojalá mis predicciones fueran correctas. Bueno, el próximo año el gran reto, van a ser 3 retos. A ver, primer reto, haber logrado mantener a estos niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo y esa transición entre 2020 y 2021. Segundo reto, muy relevante, saber qué aprendieron o qué no aprendieron y poderlos nivelar. Muy relevante también porque necesitamos que estos niños, niñas y jóvenes tengan las competencias, habilidades, conocimientos, habilidades, por supuesto, y destrezas. Y el tercer reto es cómo volver a la presencialidad, teniendo en cuenta el hecho que la educación presencial se sabe que es la que tiene más impacto en los aprendizajes de los estudiantes y que las instalaciones educativas en el mundo, no en Panamá, no estaban listas para clases con distanciamiento, teniendo en cuenta una pandemia. Entonces, ¿cómo vamos a regresar? ¿Será semipresencial? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta y eso es algo que se tiene que planificar. Pero por eso el COPEME, y debo de insistir, desde el mes de mayo, y ya el MEDUCA ha adelantado muchísimo y hay protocolos que conocemos de cómo volver de manera segura a clases, tomando en cuenta las medidas de bioseguridad que se requieren, ya que una escuela es un sitio donde convergen niños que pueden ser asintomáticos y adultos que pueden tener comorbilidades. Entonces tenemos que manejar ambos escenarios. Y acompaño esto con la siguiente pregunta. Seguramente por el distanciamiento van a necesitar más aulas escolares y al mismo tiempo también más profesores. Entonces yo quiero saber si existe por lo menos algo pensado al respecto y si este profesor está capacitado para poder individualizar los conocimientos, porque hay muchos niños que van a llegar con un conocimiento y otros que van a estar un poco más duchos. Bueno, pero qué interesante la pregunta. Ahí es donde ayuda la tecnología. Probablemente la tecnología nos pueda ayudar a hacer esa nivelación en un momento dado. Dos, pienso, y te estoy hablando de lo que yo creo, no estoy hablando de nada que tenga que ver con ninguna discusión o debate en ninguna instancia. Pienso que va a haber una necesidad que las clases sean semipresenciales y que probablemente un salón de 30 muchachos tenga que volverse un salón de 15 en donde unos asistan ciertos días o ciertas horas a la semana y que sea, por supuesto, de alguna manera
se complemente con educación no presencial. Virtual. No presencial, no es lo mismo. Eso hablo de radio, televisión, módulos impresos y plataformas. Sí. Sí. Roxana, este año obviamente nos están enfocando en una evaluación académica realmente, eso es lo que yo tengo entendido. Pero, ¿cuál ve usted, en una resumida frase, cuál fue el impacto del COVID en nuestra educación con el tiempo que me queda? Bueno, es una gran desarticulación social que va más allá de la educación. Sí quiero hacer énfasis en algo. Esto no es un problema coyuntural, el tema de reinsertar y retener a los chicos en la escuela, porque se pueden perder generaciones completas. Claro. Y la cifra que estábamos manejando antes de los avances que ha tenido el Ministerio de Educación y la sociedad que se ha puesto de acuerdo era de un 5% de la población nacional. Eso se ha reducido significativamente, qué bueno, pero de alguna manera hablar de cifras de esa magnitud implica generaciones completas que no podrían insertarse en una sociedad de manera incluyente y ya estaba pasando. Entonces, tenemos que darle las herramientas a los jóvenes para poderse insertar en un mundo productivo. Eso tiene que ver con emprendedurismo, uso de herramientas tecnológicas y capacidad de innovación. Tenemos que promover pensamiento crítico, tenemos que promover resolución de problemas, porque si no vamos a tener una población absolutamente dependiente y vamos a tener habitantes y no ciudadanos. Y eso no nos interesa. Queremos lo importante que es ciudadanía activa. Es correcto. Nivia, gracias por por esta ilustración, gracias por darnos sus puntos de vista en todos estos temas que son de suma importancia para nuestro país. Ha sido muy amable en aceptar la entrevista y espero que disfrute su estancia y muchas gracias por todo. Solamente un comentario, Adelita, antes de cortar. Por favor, pongamos atención a la educación inicial. Sí. Tenemos niños de 0 a 3 años, 1 de cada 3 es pobre y en estos momentos ni siquiera están contabilizados y una cobertura muy pobre en educación inicial. Esos niños, si no les damos la nutrición adecuada, si no los atendemos con atención correcta y no les damos los estímulos correspondientes, vamos a perder generaciones. Gracias, Roxana, muy amable. Gracias por estar con nosotros y siempre bienvenida a tu espacio. Gracias a usted por estar en sintonía. Es infinita pues la gratitud y también el agradecimiento que tiene esta servidora. Hasta la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.